buenas noches, gracias por estar junto a nosotros una semana más. Es el 13º año de la productora Trimax. Estamos haciendo este programa con muchísimo gusto, nuestra tercera temporada por la pantalla de BTV. Esta noche con una entrevista doble, una charla con dos músicos nacionales, integrantes de la Triple Nelson. Estoy hablando del virtuoso Cristian Cari y de Rafael Hugo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hugo sin H. Sin H. Porque es apellido y no nombre. Exactamente. ¿Ascendencia de dónde viene? Italiano. Italiano, mirá. Sí, sí. Somos, los Hugo sin H somos toda familia. Mirá vos. Porque no hay muchos. Inclusive creo que hay apellidos con H, pero vos. sin H. Y yo sono Bianchi, así que entre italianos nos entendemos. Sí. ¿Y Cari de dónde viene? Inglés, por allá creo. O sea que sería Carrie. Algo así. Algo así. Bueno, muchachos, ¿recuerdan cómo llegó la música a ustedes? Es decir, hablo del inicio de todo, su relación con la música. Un disco, un tema, en tu caso sé que por tu viejo, pero ¿cómo la música empezó a seducirlos cuando eran chiquitos? Yo, desde que era muy chico, estoy hablando de 3 años. 3 años. Sí, sí. ¿Qué recordás? Y de tener unos tambores de juguete y ponerme a tocar. Yo no me acuerdo qué era lo que hacía, sí me contaron que hacía cosas coherentes. Por lo tanto. Pero el gusto por la percusión viene por ahí. Sí, fue casi como se habla. Lo primero que hizo la humanidad fue empezar a tocar así con las manos. Bueno, así arranqué yo y después seguí sin saberlo por ese camino, pero por ahí siempre vine como con esa atracción. Mirá vos. ¿Cristian? En mi caso, cantando. También de chiquito. Hay un cassette que no sé dónde está, creo que lo tiene Sí. una de mis hermanas, que éramos nosotros con mis hermanos, con 2 de mis hermanos, que son más grandes que yo, Nicolás y Jennifer, yo cantando un reclame de una marca de bebidas cola. Sí. Y tratando de imitar ese reclame, ¿no?, que había hace muchos años. Mirá. Eso fue como mis inicios y después, bueno, sí, por la familia. Y la guitarra, ¿por qué elegiste este instrumento en especial? Sé que empezaste a tocarla por los 12, por ahí, Sí. y como decíamos que tu viejo fue una influencia notoria. ¿Tu viejo Sí. era guitarrista o es guitarrista? Mi viejo tocaba varios instrumentos, la guitarra, el bajo, el cello y cantaba también. Algún otro instrumento también. Pero Multiinstrumentista. sí. A mí primero me enamoró el piano, de mis abuelos que tocaban el piano, ¿viste? Ajá. Siempre en lo de mis abuelos, que era donde pasábamos todos los primos, 19 primos, pasábamos todos los domingos y a veces los sábados. Y había mucho de eso que se sentaba uno de mis abuelos o mis abuelas a tocar, de oído. Y tocaban increíblemente, ¿no? Para mí era una maravilla. Y bueno, un día me quedé mirando a uno de mis abuelos. Fue la primera vez que tuve como eso de parar. Estaba siempre corriendo. Yo era hiperactivo. Siempre corriendo, jugando a la pelota, jugando al fútbol, subiéndome a los árboles, todo. Y paré y escuché que estaba tocando la comparsita. Y paré, pero medio segundo. Me fui. Y cuando volví al piano le pedí a mi abuela que me enseñe Paraliza. Y me enseñó en una mano y sin saberlo, porque era un niño, me salió rápido. Y después le pedí la otra mano. Y ahí cuando le pedí las 2 manos, me atrapó el piano. Mirá vos. Me atrapó. Pero no fue mucho el tiempo. Mi primera banda fue tocando el teclado, pero ahí con Jorgito, un amigo, que teníamos un dúo, yo en el piano y en la guitarra. Yo siempre cuento esto, ensayábamos en el living de la casa de mis padres, salía Jorgito a la calle después de ensayar con la guitarra española y se ponía a tocar en el cordón y yo no podía sacar el piano, me quedaba como sin poder tocar y un día le dije, enséñame 3 acordes. Fue la debacle para Jorgito porque me enseñó 3 acordes y al poco tiempo yo pasé la guitarra, Sí, claro. Jorgito pasó al bajo y el señor acá con 12 años pasó a la batería. Ah. Que no sé si tenías ese dato. No. Sí, no, sin saber que íbamos a terminar, no sé, 15 años después, o 20, habíamos tenido un cruce así con un trío, de hecho. trío. Qué loco. Y me quiero ir a los tiempos pre-Triple Nelson. ¿De qué laburaron antes de la música? Incluso
¿de qué les tocó laburar por fuera del arte? Yo, Capaz que vivieron toda la vida la no, música, siempre la música y son unos y dar clases. privilegiados, ¿sí? Rafael, lo que pasa es que era un niño prodigio de la batería cuando era chiquito, era impresionante. Yo de la música empecé de muy chico. De hecho, siempre jorobo, fue una vez sola, ¿no? Pero mi primer cobro fue con 9 años, me contrataron en una escuela, Mirá. de fin de año, fiesta de fin de año. En aquel momento, voy a sacar la cédula con lo que voy a decir, Sí, pero estaba de moda la Puerta de Alcalá. sí, mírala. Mírala. Y era el tema. Ana Belén y Víctor Manuel, Exactamente, ¿cómo no? Era el tema furor en Un aquel hit. momento. Hitazo. Y era el tema de fin de año. Y en aquel momento yo estaba estudiando con Gonzalo Moreira. Sí. Y le preguntaron de algún alumno. Y bueno, y él me recomendó a mí para ir a tocar a esa fiesta. Y toqué con una señora, la típica señora que tocaba el piano. Y tocamos la Puerta de Alcalá. Y ahí me acuerdo que tuve mi primer cobro Mirá vos. y me compré mi primer atril de tambor con eso. Mirá Me vos. acuerdo. ¿Y vos te tocó laburar antes de la música? ¿En Sí, otras cosas? Un montón. Por ejemplo. Mi primer trabajo, lo que pasa es que yo fui padre muy joven, a los 19. Entonces no tenía otra que salir a trabajar pechugarla. si quería armar mi familia. Y mi primer trabajo fue paseador de perros. Paseador de Estos perros. que pasean 10 perros o más. Bueno, paseaba en Quibón, iba a buscarlos a las casas. Un día se me escapó uno. Bueno, estas cosas que pasan cuando uno es joven. Pero eso fue, Pero sí, a los ¿se 19. te escapó? Se me escapó y cruzó la Rambla, sí. ¿Pero lo recuperaste o...? Lo recuperé sabido para la casa. Llegué a la casa bueno. muerto con todos los perros. Claro, Me ¿cómo dice, le explico? Y abriste la... el que estaba abajo en El el perro estaba en la edificio me dice, casa. tranquilo que lo hace siempre. Ah, Ese fue mi primer trabajo. Después trabajé vendiendo cigarros, llevando, que me cansaba mucho. Trabajé en varios lugares antes Mirá vos. de poder dedicarme a la música de lleno, sí, en muchos lugares. y siempre quisí... A ver, de más gurí, ¿soñabas con ser frontman de una banda de rock? ¿Con cantar? Yo ¿O lo sabía, tuyo era más la guitarra que el canto? yo sabía que iba a vivir de la música. Bien. Y en la música y por la música. Le decía eso a Y mis... se puede sumar la docencia de la música. Todo lo que está ¿Por qué? entre medio de la música. Di 20 años clase de guitarra, por ejemplo. No te dije ese No, detalle. lo sé, lo sé. Pero bueno, de chico, porque a mi señora, que seguimos hasta el día de hoy, la conocí a los 15. Ella con 16 y yo a esa edad, o a los 14, 15, ya les decía a mi madre y a mis padres que iba a vivir de la música y mi madre decía, estás loco, ¿cómo conseguiste un trabajo? No, hace 20 años sí conseguiste un trabajo en esto. Conseguiste un trabajo en esto, por favor. Y Como Papo le dijo al DJ. la primera vez que le dije que se enteró mi suegra de eso, imagínate, me amó. Pero bueno, Y hoy es, mirá de quién te burlaste, Barney. más, ¿no? más o menos. Y ustedes, recién lo esbozamos, lo sobrevolamos. ¿Desde cuándo se conocen? ¿Años? Y en ese momento, sí, yo 12 y yo 14, por ahí. ¿Y eran vecinos? No. Barrio Sí, de la Bondiola. vivíamos cerca, sí, el museo, El museo y de la nosotros. Bondiola, por el zoológico, digamos. Sí. Y me acuerdo que contigo estaba tocando un amigo mío, que jugábamos al fútbol juntos, se llamaba Andrés Tadeo, no sé si te acordás. Él estaba tocando con ellos, con Jorgito y con Cristian, y no sé qué pasó en ese momento. Un día estaban ensayando, yo fui, y entonces terminé tocando yo en ese ensayo, y entonces tocó mi amigo y yo en un Santa Elena. Ahí tocaste vos. Y hicimos una cosa como compartida. Éramos los Beatles. ¿Te acordás? Y sí, pelo largo. Sí. Eran muy lindos ellos. Vos también, Rafa. Yo no, yo estaba en esa cosa chico todavía. Yo tenía envidia nomás, decía, cómo me gustaría. Y ahí después que, no sé exactamente, pero de ahí después que al final mi amigo se fue, quedé yo, y ahí arrancó ahí yo me conocí con Cristian en realidad. Claro. Mirá vos. Yo a Jorgito sí lo conocía un poco de antes porque él, su mamá trabajaba en AEU, iba a AEU, y yo iba a AEU, y mi mamá trabajaba en AEU.
la madre de la mía se conocían. Mirá vos. Y bueno, es Uruguay. Sí. Tiene sentido. Me voy a los inicios de la banda misma. Ustedes sitúan la fundación de la banda, digamos, en enero de 1998. ¿Por qué en esa época? ¿Fue su primera actuación? Claro, nosotros... Inicios medio chetos, ¿no? Boliche de Punta del Este. Ojalá hubiera sido cheto. No, bueno, un boliche de Punta del Este. No, la cuestión es que los tres que arrancamos tocando, digamos, que fue Rubén Otonelo, Paco Pintos y yo, nos juntamos en la puerta de lo de Paco Pintos a hablar en un verano que no pasaba nada, ¿viste? Estaba muerto todo. Y el baterista, Otonelo, que era súper inquieto, nos empezó a convencer que Punta del Este era Miami, que estaba lleno de boliches y que en todos los lugares íbamos a tocar y que nos íbamos a hacer millonarios tocando en Punta del Este. Y tanto nos dijo que nos convenció y a las 2 horas estábamos arriba de un cot yendo para Punta del Este. Cosa sin tener nada. Sin haber hablado con ningún boliche. Nadie, ni arreglado, ni saber si habían lugares realmente. Porque hoy sabés porque lo googleás. Claro. Ahí era todo ilusión. Sí. Y llegábamos, dejamos todas las cosas en la terminal y arrancamos a caminar, a buscar esos lugares que no habían. Que no solo que no habían, sino que el único que había que tenía música ya tenía banda. Que era Movic en ese momento, que sigue estando hasta hoy. Entonces, bueno, volvimos a la terminal, le dijimos, señora, ¿podemos dejar cuándo sale el próximo para Montevideo? A las 3 de la mañana. Bueno, podemos dejar, bueno, esto no se hace, pero le dejo dejarlos. Salimos a caminar ya, viste, como el dibujito, con la cabeza tocando el piso. Y ahí, bueno, te la hago corta. Otonelo encontró a una que estaba dando volantes, le dio un volante, decía, hoy música en vivo. Le preguntó, ¿y quién toca? No, es un llamador para que vaya la gente. Pero yo tengo una banda, con aquellos dos que vienen atrás, venga, no sé cuánto. Listo, ya tenemos banda. Fuimos a hablar con el lugar, fue con su camioneta, nos trajo las cosas, tocamos por primera vez ahí, al otro día cerró. ¿En serio? No. Pero ustedes dicen, ya está, empezamos ahí. No, es que tocamos ahí y después él nos dejó quedarnos a vivir ahí y a tocar en otros lugares que íbamos consiguiendo en la calle. ¿Y ya eran la Triple Nelson? No. Pero éramos los mismos integrantes. Está bien. Después de la pausa me cuentan por qué se llaman la Triple Nelson y empezamos a repasar su carrera. Ya venimos, estamos en la noche de Seré Curioso. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Seguimos en la noche de Seré Curioso. Me pongo los lentes de Óptica Ruglio para decirles que en octubre prepárate para el verano en Óptica Ruglio. Comprá tus multifocales completos y llevas el segundo par de cristales de sol de regalo. Todos los lentes de sol con 25% de descuento. Óptica Ruglio, viví tus lentes. Y estamos charlando con Cristian Cari y Rafael Hugo, frontman y baterista de la Triple Nelson. Tenemos por ahí el auto, Luz, con el cual hacían esas giras que estamos hablando, ¿qué? 98, 99. 98, 99, 2000, 2001, 2000, 2001. Ahí tenemos. 2005. Y atrás decía Nelson la chapa, no. No. Eso le pusiste vos en Photoshop. Sí, eso fue un día allá en el Por Rocha, yendo a la laguna. ¿Por qué la Triple Nelson? ¿Por qué la Triple Nelson? Porque la Triple Nelson es una banda que
La Triple Nelson lo pusieron Paco y Rodrigo Ortiz, un amigo nuestro que nos decía que éramos como, tocábamos muy fuerte, eso lo hacemos hasta hoy, muy fuerte de volumen, aparte de la intención. Entonces él decía que éramos como una llave de lucha libre, como una llave de Martín Karagian, que era la doble Nelson, que era una llave de fuerza que ganaba las peleas. Y decía que nosotros éramos como una llave, pero musical. Y le dijeron a la Triple Nelson, a mí no me gustaba, así No te digo gustaba. lo mismo. Y después te vas acostumbrando y después te gusta y después ya... No ¿Ya te importa, no reconciliaste con el importa si nombre? te gusta o no, porque ya Sí, está. sí, ya está. Ya fue. Ya quedó. Bueno, en 2001 la banda graba su primer disco, Buceo, grabado con pocas horas de trabajo en estudio en Maldonado y editado en forma independiente. Buceo es tu barrio, Cristian. Y Sí. ahora casualmente también el mío. Pero también ha marcado la banda, me da la impresión, ¿no? Sí, Paco también vivía en esa época en Buceo Mm. y Otonelo también vivía en Buceo. Ah, bueno. Entonces estábamos los tres. Tenías un denominador común. Muy identificados con el barrio. Y como un homenaje al barrio le pusimos Buceo a ese primer disco. Hay letras de canciones que Sí, aluden a las calles. Las primeras Humberto fotos. I. Sí, sí. Las primeras fotos que sacamos fue en lo que era la Esas caballos, ¿no? fábrica de vidrio, esas caballos. En la fábrica de vidrios que había ahí en Rivera y Comercio. Ajá. Las primeras fotos en el 2000, por ahí, las sacamos en 99-2000. Las sacamos ahí. ¿Creen que envejeció bien ese disco? Envejecimos nosotros. Está bien. El disco sigue intacto. Bueno, pero Este- viste que escuchado con el tiempo, creen que es un disco que hoy, 20 y pico años después, decís, está bueno. Es un disco de arranque, digamos, de banda, grabado en 12 horas. Un disco de blues, prácticamente casi todo, casi íntegramente. Y es un disco que queremos un montón, lo amamos ese disco, pero a mí no me gusta cómo cantaba en ese disco. Sí me gusta cómo tocaba Ajá. y cómo tocábamos los tres, pero no me gusta cómo yo cantaba. Estaba empezando a dar mis primeros pasos como cantante y no me hallo en ese disco ni a palos. Mira. Pero hay gente que dice que es el mejor disco de la banda, yo los quiero matar, pero bueno. Mirá vos. Entre el primer y el segundo disco, en ese hiato, se da la crisis económico-financiera más grande de nuestro país, por lo menos en unas cuantas décadas, Sí. la de 2002. ¿Les afectó de algún modo la crisis en lo personal a cada uno de ustedes? A ver, Rafa. No. ¿No? No. O sea, vos, a tu familia, no Tuve- quedaron adentro con ahorros. No, por eso. Tuvimos suerte porque mi padre siguió trabajando, mi madre siguió trabajando. Yo inclusive seguía tocando. Y nada. Bien. O sea, tuvimos suerte. Sí, sí. Sí veías como alrededor y solo agradecías. Claro. De Y muy Sí, poquito entiendo. después empieza además una gran efervescencia del rock uruguayo, ¿no? Sí. Sí. Con Pilsen Rock, muy convocantes en Durazno, el Parque de la Hispanidad lleno. En mi caso tampoco la pasé horrible, digamos, y mi familia tampoco, porque estaban trabajando, no habían perdido el trabajo y no habían entrado en grandes cuentas, digamos, ¿viste? Ese fue lo peor, la gente Sí. que tenía grandes créditos. Que se ahí. habían endeudado en cuotas. Sí, fue letal. Pero bueno, al principio como que bajaron un poco los toques, pero después pasa siempre que en las crisis el rock renace. Sí, sí, es brutal. Lo vamos a ver Y fue en un instantes. boom, fue un boom terrible. Háblenme de Seguir Mejor, del segundo disco, cuando todavía se vendían discos, ¿no? Es un disco que tiene unos cuantos hits de la banda. Sí. Una banda que no tiene cataratas de hits comerciales, pero tiene un montón de canciones señeras de su repertorio. Sí. Y ese disco tiene Sin tu ángel, Tu sonrisa, Seguir Mejor, Billete. Me da la impresión que hay un salto de calidad. Y lo que nos pasó ahí, mira, básicamente fuimos con Paco, fuimos a ver un recital de Catupecu Machu, ahí a la Rambla, Soy muy fan de Catupecu. el primer toque que hicieron acá en Montevideo, Frente a Plaza Mateo. en Plaza Mateo, Sí, ahí estuve. atrás, en la parte de atrás. Sí, sí. Y en un momento nos vimos a nosotros dos saltando, haciendo tipo pogo, mirando una banda que no nos pasaba normalmente, no era lo que hacíamos.
Y a mí me pegó, tenía una fuerza como descomunal. Era con el Es primer, una banda que en vivo... el primer bajista, impresionante. Y después de ver a esa banda, yo cambié la composición. El bajista que era Gabriel Ruiz Díaz. Sí, claro. El hermano de Gaby, Fernando. sí. Y cambié la composición y empecé a hacer temas como Seguir Mejor, como varios de los que están en ese disco que son bastante más rockeros. Me llevó para un lado más rockero. Claro. Y también lo fuimos a grabar a Argentina, en Young, en el estudio donde hacen Encuentro en el Estudio, ¿viste? Allá en Argentina. Sí, Eso también fue un salto de calidad en sonido y en producción. Y bueno, disco a disco uno va como creciendo y va aprendiendo también. Fuimos aprendiendo en el camino a cómo se grababa. Fuimos entendiendo. Yo después de grabar El Buceo, al tiempo me di cuenta que eso iba a quedar, o sea, 27 años después iba a estarse escuchando ese disco. Y claro. yo pensé que era algo pasajero y no, es algo que queda para siempre. Entonces, disco a disco lo vas haciendo cada vez, por lo menos nosotros, más seriamente y dedicándole más tiempo a la composición, a los ensayos, al armado, a los arreglos, a todo. Y 2005 me da la impresión que fue un gran año para la banda, porque ese año ganaron el Graffiti del Público a Mejor Artista, Sí. tocaron junto a bandas argentinas como Divididos o Memphis La Blusera. Bueno, vos tenés cierta afinidad ahí con el líder con Moyo, con Ricardo Moyo, que ha participado con la Triple últimamente. Fue además la época, como decíamos, de los Pilsen Rock, muy convocantes, festivales multitudinarios que se hacían en Durazno. ¿Por qué creen que se dio esa efervescencia por el rock en esos años? Y además, ¿por qué pasó? Digamos, fue como un momento de unos años y ya no hubo más grandes festivales. Bueno, cada tanto uno o dos hay, pero en esa época era como normal y ya dejó de suceder. ¿A qué lo atribuyen? A que se fue yendo la crisis. Bueno, entonces capaz que la pregunta es ¿por qué la crisis habilita Y porque esos momentos catárticos, no? el rock o la música, ¿viste? Muchas de las músicas son una manera de expresión muy fuerte y muy importante en los países, en los pueblos. Y cuando hay crisis hay ganas de decir cosas. Cuando no hay crisis a veces también, pero cuando hay crisis es como que hay muchas más ganas y necesidad de decir cosas y cosas importantes que querés expresar que te están pasando, que le están pasando a tu país. Hay una canción nuestra que se llama No Cambia Más, que tiene una parte del himno nacional y la canción se llama No Cambia Más. Y a su vez me imagino que de parte de nosotros, la sociedad, los uruguayos, en crisis tenemos ganas de salir y de desestresarnos. Totalmente. De consumir cultura, ya sea música o lo que fuere, ¿no? Es que en las crisis la cultura y Florece. la música Renace. está en la esencia, no sé, del ser humano. Nos olvidamos a veces cuando está todo bien y nos concentramos más en todo lo material, no sé, en el dinero, en tener mejor auto, que está buenísimo. Pero a veces cuando estamos allá abajo, o hasta a veces en una crisis amorosa, ¿no? Decir, Sí, bueno, sí. vamos a la música, vamos a esa canción, o eso que mueve, nos mueve adentro. Porque la música lo que tiene es que nos mueve, van a lugares donde nada material o nada ostentoso, o ni mansiones, ni dinero te pueden mover. Como dicen, el dinero no te trae la felicidad. Sí, Te sí. da muchas comodidades y tranquilidad mental, quizás. Por suerte la música sí. Pero la esencia del ser humano, nosotros somos energía, somos otra, que no tiene nada que ver con todo esto. Sí, sí. Entonces, la música por lo menos es una de las grandes herramientas para ir a esos lugares de nosotros mismos. Sí, sí. Entonces, para mí el tema cuando vienen las crisis, ¿no? Que pasan cosas tremendas, donde se nos cae eso que creíamos que nos daba felicidad o todo lo aquello material, creo una de las razones, hay muchas más, ¿no? Y nos abalanzamos a la música, al arte. Mira, te cuento algo. Hace poco, cuando una de las tantas crisis económicas argentinas, bueno, Argentina casi que vive en crisis económico-financiera, pero hablaba con Eduardo Sacheri, con el escritor, a propósito de esto. Argentina se caía a pedazos, el peso se devaluaba cada vez más.
y cómo vino Coldplay hace 2 o 3 años y metió, no sé, 13, 14 seguidos. Y los restaurantes al palo y todo el mundo consumía y reitero, Coldplay llenó, no sé, 15 estadios. Yo le preguntaba, ¿y cómo puede ser esto? Y él decía, es que nuestro peso, nuestra moneda, se devalúa día a día. Entonces, como está perdiendo valor, lo que hay que hacer es gastarla. Claro, claro. A lo que voy es un poco pensando entre los tres esto de que cómo la crisis hace que, bueno, Y estamos en crisis, vamos a salir y... Artísticamente también les pasa hasta a los artistas. También cuando fue toda la época de la dictadura, también nos da como, ¿no? Claro. ¿Qué escribís? Sí, O sí. qué la profundidad de la cuestión, ¿no? Sí, O sí. sea, de ver de no hablar de cualquier cosa Sí, y sí. de todo livianito y por qué tenemos que llegar a esos extremos o a crisis o a cosas que nos Ponerle un peguen poco en de la profundidad a cara la cosa. para poner profundidad a lo que decimos, a lo que hacemos, Sí, sí. a darle bolilla al arte, ¿no? Es como que cuando viene todo de vuelta y estamos bien, nos olvidamos de todo y el arte vuelve a ser algo terciario, nadie invierte, nadie lo dejamos atrás. Bueno, pasan los presupuestos, ¿no? Lo primero que se recorta la cultura. No nos avivamos más. ¿Te reconciliaste con tu voz? ¿Te gusta? Sí, me recuerdo. Porque tuviste unos años que no... No es que siempre me gustó cantar, pero en ese momento intentaba imitar a algunos bluseros que hacían algo que no lo sabía hacer yo. Entonces, imitando a esos bluseros que cantaban de esa manera, cantaba de una manera que no me gusta hoy escucharla. Sí, me reconcilié y encontré como mi forma de decir las cosas, ¿viste? De cantar. Que no es menor. Les preguntaba cuánto les afectó la crisis de 2002, antes de ir a la pausa, cortito, pero cuánto les afectó la pandemia. Acá me estoy viniendo más acá en el tiempo, hace solo 5 años. ¿Les afectó? Porque ahí sí, ya no se podía salir, ya no había toques, ya pasaba esto que cada vez se vendía menos discos. Yo todavía tengo secuelas, Secuelas de la pandemia. sí, de todo tipo. Sí, fue un antes y un después realmente, fue mucho más que aquella crisis. Obviamente son edades distintas, Claro. a mí ya me agarró Te agarró más grande, grande. con familia. Había nacido aparte justo en el diciembre de 2019, terminando el 2019, o sea, a 2 meses de la pandemia sin saber, que arrancó en marzo. Mira, ahí los un estamos niño chiquito. viendo a ustedes tocando durante la pandemia. A mí me afectó bien en los kilos, ¿viste? Tenía muchos kilos menos. Bueno, yo creo que todos engordamos en la pandemia porque Sí. Sí, no, pero yo al Teníamos que revés, estar adentro estaba y- más flaco. Había hecho una gran dieta antes de la pandemia que después lo volví a subir. al revés. Claro. Tenés razón, Sí, claro. estabas más delgado que... Mirá, a mí me afectó obviamente como a todo el mundo y nos vino la paranoia esa del principio y toda esa cuestión, todo ese susto que... Cuando dominábamos papel higiénico para las redes. Cuando poníamos la brillantes bandina ideas. en las Cuando no se podía bajar a la playa. cualquier cosa, Sí. un divague total. Pero bueno, después que pasó toda esa parte del miedo y toda esa cosa que por suerte pasó bastante rápido, a mí me agarró adentro de mi casa con mi familia, con mis 3 hijos y con mi señora. Entonces, y en mi casa tengo lo que sería mi mini estudio, mi lugar donde Lo sé, tengo estuve mis ahí. guitarras, tengo todo lo mío ahí. Entonces yo dije, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar acá o nos ponemos a hacer música? Lucas, mi hijo, entiende mucho de computación y le dije, y había aprendido a hacer streaming y todo eso. Ahondá en qué podemos usar ahora para hacerlo desde el fondo. Y sin temor a equivocarme, creo que fuimos de los primeros, si no los primeros, que hicimos un live Sí. con Lucas. Arrancamos, él era mi director, y arrancamos tocando, era tocar, y después los empezamos a hacer todos los días, y claro, era lo único que hacíamos, ¿entendés? Porque pero no había nada para después- hacer. Entonces armábamos todo para la noche hacer el streaming, y después ya empecé a hacer streaming con, no sé si se le llama streaming, vivos, Sí, vivos. con otros... Vivos de Instagram. Claro, con otros artistas de sus casas. Mirá qué bueno. Con Nasser, con varios. Todo bueno. Nos vamos a una pausa, estamos charlando con Rafael Hugo y Cristian Cari, integrantes de la Triple Nelson. Ya venimos. Armas las maletas para emprender el viaje.
En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Estamos charlando con Cristian Cari, Rafael Hugo, frontman y baterista de la Triple Nelson. Tenemos unas imágenes, no podemos escuchar por una cuestión de derechos, pero sí podemos verlos tocar, porque el show 103, una gala de rock, en el Teatro Solís, año 2012, ¿puede ser? 2011. Quiero preguntarle si fue un mojón, ahí los vemos. Si fue un mojón en la historia de la Triple, esto de tocar con la Orquesta Filarmónica de Montevideo, ¿fue un hito en la carrera de la banda? Yo le agregaría un mojonazo. Un gran mojón, sí. Un gran aprendizaje también. No, me imagino que tiene que haber habido mucho tiempo de ensayo, ¿no? Aprender a tocar, no. ¿No? Ah, mirá vos. Es lo que se imagina la gente, pero no. Lo que sí hubo mucho tiempo de preparación, como 2 años haciendo los arreglos. Pablo Rey, un amigo nuestro que nada, le dijimos queremos que seas el que arregle todo esto. Y estuve unos 2 años más o menos, y ensayos pocos. Habrán sido 4. 4. 4 ensayos. 4 antes del primer teatro de verano, que fue la primera vez que tocamos. Ah, pero mucho arreglo y para el que de repente no sabe de términos técnicos, digo, ahí está el kit de la cosa. Sí. Adaptarte a la filarmónica y que la filarmónica se adapte a ustedes, ¿no? Sobre todo lo segundo, porque nosotros también nos tuvimos que adaptar, pero la filarmónica no estaba acostumbrada a tocar con una banda de rock, con una batería, con un baterista que toca muy fuerte. Para que tengas una idea, la prueba la hicimos con toallas en la batería. Yo llevé un equipo de guitarra, yo tengo equipos enormes, llevé un equipo de guitarra que era así, lo puse en 1 de volumen y era toda una mentira. Tocábamos todo despacito, como que fuéramos una banda de pop o más suave todavía. Y ahí pasamos la prueba, pero después en los ensayos se fueron las toallas y vino el señorito y el primer... Sí, en realidad, antes del primer show del Teatro Verano... Yo me acuerdo que estabas como cercado por una... ¿no? Sí, casi me ponen en el techo y aparte después, pero... Andá y tocar una cuadra. Lo curioso es que en realidad todos los ensayos que hicimos en realidad nunca fue la realidad, pues siempre ensayamos en un lugar relativamente chico para lo que era la filarmónica y nosotros. Entonces tocamos chico en realidad, nunca tocamos como iba a ser en un show, el show de verdad. Tocamos como de verdad el día del show. Entonces, ahí viene lo que iba a contar Cristian, en la prueba de sonido en el Teatro de Verano, se terminaron las toallitas, los equipos chicos. No hay tu tía ahora. Y vamos a tocar como siempre en un Teatro de Verano, que es un lugar grande. Yo no me olvido más el primer golpe, el primero de todos. Sí, tambor, me dijeron. El tambor, probá el tambor, hizo así, plum, y toda la filarmónica hizo así. Yo miré como diciendo, decime que no vas a tocar así. Si no tuve mal de ojos en ese momento, no hay... O sea, pero nos dimos cuenta a horas de tocar. Mira, voy a decir algo que se los dije fuera de cámara. Que este mismo año, ustedes habrán visto, se dio un auge de géneros distintos mezclados con la, entre comillas, alta cultura, podríamos decir. No te va a gustar con la Sinfónica, Hereford con la Filarmónica de Montevideo. Los vi a ambos espectáculos. También vi un espectáculo murguero liderado por Edu Pitufo Lombardo con la Filarmónica, también dirigido por Martín García.
Pero lo de ustedes fue en 2011. Sí. ¿Siente que fueron unos adelantados en esto? Y te Queda decía- feo que lo digan ustedes, pero... Fuimos jugados, eso sí. 18 años antes que nosotros lo había intentado también y lo había hecho Jorge Nasser con la Sinfónica. Había hecho el níquel sinfónico. Es verdad. Y después nosotros, bueno, muchos años después, como en el 2009, nos plantamos un día a hablar con el director de la Filarmónica, con Álvaro Méndez, a tratar de convencerlo de que era una buena idea mezclar rock con una filarmónica. Y nos pasaron muchísimas cosas, pero lo que sí te puedo decir que el resultado para nosotros fue una maravilla, un antes y un después. Y todos aquellos de la Filarmónica que tenían tanto miedo terminaron sacándose fotos junto a la banda. Y despojándose de prejuicio, y ¿no? despojándose de prejuicio, exactamente, que la música es una, Claro. y nosotros no jugamos de la música, sino que en nuestra vida la música. Y sí, son profesionales Vivimos de- en la música, ¿no? de eso. No, o sea, hoy día no hacemos otra cosa que no esté relacionada con la música, por más que podemos hacer otras cosas, siempre estamos pensando en la música como nuestra primera Bien. carta, digamos. Y he advertido que les gusta celebrar sus trabajos X años después. Pasó con Seguir Mejor, 20 años después. Pasó con una gala de rock 10 años después en el Antel Arena, ¿no? El famoso espectáculo de 103 que veíamos, una década después en el Antel Arena. ¿A qué responde esta intención de revisitar trabajos anteriores y volver a interpretarlos? Creo que lo que nos mantuvo vivos tantos años, 27 años, es inventar cosas para hacer, para no quedarse quietos y para siempre tener algo a futuro, ¿viste? Este año podríamos hacer los 10 años de La Sed. Claro. No lo hicimos porque tenemos un disco nuevo, pero podríamos hacerlo, quizás lo hagamos el año que viene. Es que quizá un crítico podría decir, como a veces se le dice a los Rolling, vos dejá de celebrar siempre otros grandes éxitos, sacá Claro. un disco nuevo, ¿no? Claro. Ustedes siguen, recuerdan, celebran trabajos viejos, pero no dejan de producir No paramos. material Exacto. nuevo. No, igual particularmente en esos dos son también tienen que ver con momentos de la banda que fueron particularmente un antes y un después, como vos nos decías, y Sí, sí. con lo de la filarmónica, o sea, el Seguir Mejor y el 103. trabajo del 103 con la filarmónica fueron mojos importantes en la banda, que está bueno recordarlos, no para nosotros, también para la gente, Claro. y revivir, porque el 103, por ejemplo, había mucha nostalgia de la gente también, de ojalá que lo vuelvan a hacer, porque cuando se terminó y ta, qué bueno, y bueno, se dio los años. Hicimos de una aquel Antel Arena. momento. Sí, sí. Una Antel Arena Recién lo decía. que lo una hicimos década después. en un mes. Se demoró la venta, la salida a la venta de las entradas, y en un mes y 400 videitos nuestros de promoción logramos llenar ese Antel Arena, que fue también un antes y un después para nosotros, porque fue algo muy grande y muy emotivo, ¿no? Tenemos grabado ese show para sacarlo como disco. Mirá vos. Tenemos grabado el de Seguir Mejor de 10 años para sacarlo como disco. 20 años. Te lo pregunté, Cristian, hace unos años para Montevideo Portal. Vos le escribiste canciones a tus 3 hijos, Paluquita para Lucas, Para Abrazarte, dedicado a Pía, y Luz Lara para Lara. Para esa entrevista me dijiste que las canciones para tus hijos te habían cambiado la voz y la forma de cantar. ¿Cómo es eso? Sí, sobre todo la forma de cantar. Y sobre todo me pasó con Para Abrazarte, viste que es muy especial, y después, bueno, después ya desde Para Abrazarte en adelante canté todas las canciones como desde un lugar 100% como verdadero, no sé cómo explicarlo. ¿Auténtico? Uno puede pasar por arriba de las letras cantando. Yo te puedo dar una letra ahí y vos podés cantar la letra leyéndola y podés pasar por arriba de las palabras y no, Pero no la y sentís. no sentir nada, pero hacerlo bien. Pero no sentir mucho. Bueno, a mí ya me pasa que no puedo pasar por arriba de las palabras al cantar. Me meto adentro de lo que estoy cantando. Y eso me pasó después de eso, y empezó con Paluquita y se afianzó con Para Abrazarte y se desarrolló mucho más con Luz Lara, y bueno, y con muchas más canciones que canto. Encontré como una forma de
de decir que me siento cómodo. ¿Vos tenés hijos? 2. ¿Los hijos de ambos son fans de la Triple Nelson? ¿O dicen, de nuevo, papá, me tenés podrido con tal tema? No, yo les digo a ellos. No, porque cuando... Poné otro disco, no quiero seguirme escuchando la batería de fondo. Ahora salió el último Pandemia de Guerra, que es uno de los últimos, uno de los cortes del último disco de la Triple. Pues son rockeros, ¿viste? Y les gustó. ¿Por qué Cuando será? les gusta, no sé. Pero me lo pasan, ponelo de vuelta, ponelo otra vez y ponelo otra vez. Basta, le digo, no quiero escuchar más. No quiero escucharme más. No, todo lo contrario. Les encanta, aparte han ido a los shows. Y a vos te quiero hacer otra pregunta. En realidad ya te la hice, pero el público se renueva. De hecho, es muy distinto los que leen una nota escrita que los que están viendo este programa de televisión. Pero esas canciones que le dedicaste a tus 3 hijos, a ellos, al escucharlas hoy, nuevamente, quizás años después, ¿los emociona? ¿Le da lo mismo? ¿Le da un poco de vergüencita? ¿Qué les pasa? Yo creo que les gusta, claro, sí. Aparte supieron que eran para ellos desde el primer momento. Es más, fueron los primeros que la escucharon. Lucas, en Paluquita, Lucas es el que arranca cantando. Con 3 años. Mirá vos. Lo grabé porque venía a molestarme y yo estaba grabando con una casetera en mi casita chiquita, no sé cuánto. Y él hacía ruido, venía y me hablaba. Y quiero cantar. Pará, Lucas, que estoy grabando. Bueno, vení. Se te prendió la lamparita. Agarra esto, que es un micrófono. Canta esto, a ver. Y es el que arranca cantando. Y es una maravilla lo que hizo ya, la afinación que tiene con 3 años. Los hijos, puedo decir que los hijos de los 3 nacieron escuchando a la Triple Nelson sin querer. No les queda otra. Y se desarrollaron también escuchando porque es nuestra vida y imagínate, grabás un disco y tenés que escucharlo muchas veces para arreglar cosas hasta que sale al público y lo escuchamos nosotros, lo escucha nuestra familia. Vamos a la última pausa. Estamos charlando con Cristian Cari y Rafael Hugo, integrantes de la Triple Nelson. Ya venimos. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Instantes finales de esta charla sobre música y sobre la vida, les podría decir, con los músicos de la Triple Nelson. Háblenme de su último trabajo, De Amor, de Locura y de Guerra, disco que van a presentar el 19 de noviembre en el Auditorio Nacional del Sodre. Cuéntenme. Bueno, es un disco grabado en 2024, en septiembre de 2024. Nos fuimos a grabar a Texas por primera vez. A Texas, a un estudio que es como el parque de diversiones para los niños. Ajá. Bueno, es lo mismo para nosotros. Mira vos. Porque tenía todos los juegos que nos gustan, que son las mejores guitarras de los años 60, las baterías de los años 60, los bajos de los años 60, Mirá qué bueno. 70, teclados, micrófonos. Algo que nos superó totalmente a las expectativas que ya eran altas cuando fuimos. ¿Lo produjeron ustedes mismos? ¿Tuvieron también Alejandro productores Vázquez, extranjeros? Alejandro Vázquez, el mismo Argentino. productor del disco anterior. Bien. Un fenómeno total. Y nos grabó Hernán Calvo, que fue con nosotros para allá, para Estados Unidos. Es un disco rockero, tiene mucho de blues. Es un disco maduro. Maduro. Está bien. Con 27 años, en ese momento 26, cuando lo grabamos, queríamos decir un montón de cosas que las dijimos ahí. Es un disco que tiene rock, tiene blues y tiene canciones y tiene un sonido que supera todo lo que imaginamos. Suena mejor que todos los anteriores. Hoy tuve una nota y un periodista me dijo, es el mejor disco de la Triple Nelson. Y yo le dije, yo creo que sí, pero no quiero decirlo yo, porque siempre digo lo mismo con los nuevos discos. Sí, sí, sí. Uno cuando saca un disco siempre es el mejor, Sí, pero sí. bueno, creemos que es un gran disco y que
queremos que lo escuche la gente ya, ¿viste? Queremos que salga ya. Está al salir en estos días, así que nos tiene muy emocionados. Y fue una experiencia maravillosa, unos 10 días durmiendo ahí, comiendo ahí, viviendo ahí en el estudio y usando todas esas, no sé, la batería tuya, ¿cuál era, Rafa? Era una Roger del 73. Maravilla. Bueno, Cristian grabó con un par de micrófonos de antaño. que supuestamente eran la misma marca que grabaron, no sé qué disco, los Beatles. Mirá vos. Porque el tipo de ahí es como que colecciona, ¿no? Cosas muy buenas de instrumentos, micrófonos, que salen una fortuna aparte. Hay que recordar que hubo un cambio de fecha, digo por aquellos que compraron la entrada para el Teatro de Verano, para el show de octubre. Bueno, se pasó para noviembre, el 19 de noviembre en el Auditorio Nacional del Sobre, pero como bien me dijo Nechi, la gente de prensa de ustedes, los que compraron la entrada para el Teatro de Verano, consérvenla, que esa misma entrada vale, y si no, por Ticantel pueden conseguir la entrada para verlos el 19 de noviembre, entonces en el Auditorio Nacional del Sodre. ¿Qué vamos a ver? Una noche de rock. Vamos a ver la presentación de disco, de Amor, de del que Locura y de hablar. Guerra, entre medio de los clásicos de siempre, con invitados de lujo, como siempre en los shows así medios importantes, y con amigos músicos que van a participar como invitadas, y Hay un show increíble lo que podés hacer en el Sodre. Claro. Que una sala bellísima. Una sala que te da millones Muchas de posibilidades Un para espectáculo. hacer Se van a llevar estos obsequios, estos vouchers, con órdenes de compra de los amigos de Óptica Ruglio. Y les hago la pregunta de rigor, de estilo. ¿Son tipos felices? ¿Son personas felices? De a muchos ratos, sí, claro que sí. Por lo menos privilegiados en hacer música en estos años donde se escucha otra música, no la nuestra. Donde se perrea mucho. Donde se escucha muy poco, donde se escucha muy pocos segundos de música en las plataformas estas nuevas. Somos privilegiados en poder seguir tocando en vivo y hacer que la gente escuche las canciones enteras. Sí, sí. ¿Rafa? Bueno. Sí, como siempre, la felicidad, eso es, son momentos. Pero en este momento de mi vida tengo lo necesario y me siento privilegiado de la familia que tengo y poder hacer lo que quiero con la música y ya está. O sea, muy bien. ¿Qué más puedes pedir? Ya está. Exacto. Gracias por esta charla. Que tengan un gran show el 19 de noviembre. Gracias. Señores, gracias por estar del otro lado. Una semana más junto a los que hacemos este programa de 13º año de Trimax Media, la productora. Tercera temporada de Seré Curioso en la pantalla de BTV, llegando a todo el país. Los esperamos la semana que viene. Chau, chau. Días como hoy no fueron hechos para estar sin vos.